le pedí al empleado del hotel que dejara la carta de divorcio en la habitación. Sus manos temblaron al recibir el sobre, como si supiera que transportaba algo más pesado que unas simples palabras. Mientras el hombre se abría paso por el estrecho pasillo enmoquetado, yo permanecía inmóvil, observando el número de la puerta, 306. La misma puerta que me mantenía alejada de la cruel verdad a la que por fin estaba a punto de enfrentarme. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero no de tristeza. Era algo más oscuro, más denso, una mezcla de odio y alivio. Por fin caían las máscaras. Dentro de la habitación, sabía exactamente lo que estaba pasando. Las risas apagadas, el murmullo de voces cómplices. Estaban juntos, cómodos, seguros en la ilusión de que sus secretos estaban protegidos por finos muros y un mundo que creían controlar. Quería llamar a la puerta, entrar, gritar. Pero no lo hice. Eso les habría dado el drama que estaban esperando. Prefería algo más frío, más letal, la verdad desnuda, entregada en papel, como una sentencia. Volví al vestíbulo del hotel, ignorando el fuerte aroma de las flores artificiales y el sonido lejano de un piano que tocaba una melodía melancólica. Todo parecía sofocante, como si el edificio entero conspirara para mantener encerrado mi sufrimiento. La recepcionista me miró por encima de sus gafas, con una expresión que mezclaba simpatía y desconfianza. Pero yo no necesitaba su compasión. Lo único que necesitaba era tiempo. ¿Lo han recibido ya?, le pregunté al empleado, que volvía a toda prisa por el pasillo. Asintió, pero evitó mirarme a los ojos. Perfecto. La palabra salió con un tono gélido y cortante porque, en mi interior, nada parecía perfecto. La verdad era, sin embargo, que ansiaba ese momento. Necesitaban saborear la conmoción, el peso, la traición expuesta. Sabía que abrirían las cartas juntos, en cuanto las vieran. Y de alguna manera sabía cómo sería. Primero el silencio. Ese silencio que consume el aire, que convierte el más mínimo ruido en un rugido ensordecedor. Luego el sonido del papel rasgado a toda prisa, como si el tiempo fuera un enemigo. Luego la lectura. Cada palabra escrita a mano, cada frase que había compuesto cuidadosamente, convirtiéndose en una cuchilla. Sentirían el corte, el dolor. Estaba seguro de ello. Esto tiene que ser una broma, imagino que dijo, con la voz temblorosa, los ojos recorriendo el texto como quien busca la salida de un laberinto sin puertas. No, no es posible. No puede saberlo, su voz, más grave, cargada de un pánico que casi podía oír desde aquí. Eso era lo que quería, que se miraran a la cara, que se buscaran a los ojos la respuesta que no encontraban. ¿Qué dirían entonces? ¿Qué excusas ofrecerían? ¿A ellos mismos, a mí, al universo que habían desafiado? Fuera, la lluvia empezaba a caer en gruesas gotas, difuminando las farolas que se reflejaban en las ventanas del hotel. Un símbolo apropiado para el caos que sabía que estaba a punto de estallar dentro de aquella habitación. Pero no se trataba solo de ellos. También se trataba de mí. De cómo aquella traición me había arrancado algo que nunca recuperaría. Sobre cómo, incluso ahora, sentía que nunca volvería a ser la misma persona. Recordé la noche en que empecé a sospechar. Su sonrisa, más amplia de lo que debería, tras responder a un mensaje en su móvil. Un retraso que no tenía sentido. Pequeñas cosas, detalles, que se fueron acumulando hasta convertirse en un peso insoportable sobre mis hombros. Te estás imaginando cosas, me dijo, mientras yo me perdía en oscuros pensamientos, intentando negar lo evidente. Pero la verdad tiene una forma cruel de emerger, incluso cuando no queremos verla. Y eso es lo que ocurrió. Las pistas estaban ahí. Las salidas nocturnas, las miradas esquivas, las excusas ensayadas. Pero lo que más me destrozó fue darme cuenta de lo cómoda que se sentía con ello. Como si mi confianza fuera un juego, una barrera frágil que ella sabía cruzar sin que la pillaran. Pero esta vez no. Esta vez, yo tenía el control. La lluvia era más fuerte ahora, un tamborileo constante en las ventanas. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera arraigado allí, en aquel vestíbulo, esperando algo que no podía nombrar. Tal vez fuera el sonido de pasos rápidos, el eco de voces de pánico.
O tal vez fuera la simple satisfacción de saber que por fin había cambiado las tornas. «Va a matarme», debió de susurrar, con los dedos temblorosos mientras sostenía la carta. Lo supo todo el tiempo. ¿Y el amante? Probablemente se habría reído al principio, intentando desviar el miedo. «Solo intenta asustarte», habría dicho, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Pero el miedo es algo curioso. Crece en silencio, infiltrándose en cada rincón de la mente. Y allí, en aquella habitación, rodeados por las paredes que una vez parecieron seguras, se darían cuenta de que no había ningún lugar al que huir. Quería estar allí para verlo. Para observar cada reacción, cada palabra no dicha. Pero sabía que no era necesario. Ese momento solo sería el principio. El impacto de las cartas sería como una piedra arrojada a un lago en calma, las olas seguirían extendiéndose, destruyendo todo a su alrededor. Entonces, ¿por qué no sentía paz? ¿Por qué, aun sabiendo que había hecho todo lo posible por sacar a la luz la verdad, seguía teniendo la sensación de que faltaba algo? Quizá porque la traición nunca es sencilla. Te carcome por dentro, devorando no solo a quien la sufre, sino también a quien la comete. La puerta del ascensor se abrió y una pareja entró en el vestíbulo. No eran ellos. Pero el sonido del ascensor me trajo la imagen de cómo estarían ahora, discutiendo, señalándose con el dedo, intentando protegerse de una verdad que era inevitable. Quería oír sus voces, sus patéticas disculpas. Quería saber si, en ese momento, ella estaba pensando en mí. Sí, al menos durante un segundo, sintió el mismo peso que yo había cargado durante tanto tiempo. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Que esas cartas eran solo el comienzo de algo más grande. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero lo que aún no sabía, lo que me carcomía por dentro, era si estaba preparada para lo que vendría después. Para afrontar las consecuencias de mi propia venganza. Y entonces surgió en mi mente una duda inesperada, ¿y si, en el fondo, aún la amaba? Bienvenido al canal donde revelamos la profundidad de las elecciones y sus consecuencias. Aquí nunca apoyamos ni toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero encierran una verdad innegable: la traición es una fuerza devastadora, capaz de destruir vidas, confianza y sueños. Prepárese para sumergirse en una narración intensa e impactante. Respire hondo y disfrute, la historia comienza ahora. Marcelo se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del dormitorio, un gesto casi automático en sus mañanas desde hacía más de 20 años. A sus 42 años, era un hombre metódico y disciplinado que valoraba los detalles y creía en el poder de la rutina. Como director de una consultora de éxito, tenía un sentido de la responsabilidad casi inquebrantable, algo que a menudo elogiaban sus colegas y amigos. El mundo de Marcelo estaba hecho de orden, planificación y un amor que él creía tan sólido como el tiempo. Clara, su mujer, era todo lo contrario en muchos aspectos. Tenía una energía inquieta, una necesidad constante de novedad y pasión. Artista plástica, Clara aportaba color y vivacidad a cualquier ambiente. Le brillaban los ojos cuando hablaba de su trabajo, de sus exposiciones o de cualquier técnica nueva que estuviera explorando. Marcelo la admiraba. Admiraba cómo era capaz de transformar un lienzo en blanco en algo lleno de vida, emoción y significado. A veces, sin embargo, se preguntaba si ese espíritu libre no le echaba un poco para atrás. Su matrimonio era, a los ojos de todos, una historia de éxito. Los amigos los consideraban un ejemplo, una combinación perfecta de estabilidad y creatividad. Clara era el corazón palpitante de la relación, mientras que Marcelo era el equilibrio. Habían construido una vida juntos en un piso espacioso y bien decorado, que reflejaba tanto el pragmatismo de Marcelo como la exuberancia artística de Clara. La casa era un reflejo de lo que ellos creían que era la esencia de su relación, la complementación. Pero detrás de las paredes adornadas con cuadros firmados y recuerdos de viajes, había silencios que empezaban a gritar. Marcelo lo sentía en los pequeños momentos. Cuando llegaba temprano del trabajo y la encontraba distraída, mirando por la ventana con expresión distante. O cuando, durante las conversaciones en la mesa, Clara parecía perder el hilo de la conversación, respondiendo mecánicamente. A pesar de ello, él se negaba a creer que algo fuera mal. Para él, solo era la rutina que, como en cualquier relación larga,
requería un poco más de esfuerzo. Clara, en cambio, vivía una tormenta interna de la que nadie, ni siquiera Marcelo, parecía percatarse. Quería a su marido, o al menos eso creía, pero el peso de las expectativas y la monotonía de los días empezaban a asfixiarla. Marcelo era todo lo que una mujer podía desear, un hombre bueno, trabajador y leal. Pero también era predecible, atrapado en una rutina que no dejaba lugar a las sorpresas. Para Clara, esto a veces la hacía sentirse invisible, como si su esencia se desvaneciera lentamente ante la metódica perfección de su marido. No quiero ser desagradecida, se repetía mientras ajustaba los cojines del sofá, una costumbre que tenía cuando estaba inquieta. Pero algo en su interior le pedía a gritos algo más, algo que no podía nombrar. Su relación parecía sólida desde fuera, pero la verdad era más compleja. Marcelo se dedicaba a su trabajo y creía que su dedicación a mantener y consolar a su familia era prueba suficiente de amor. No se daba cuenta de que Clara deseaba gestos más espontáneos, más atención afectiva. Por otra parte, Clara no sabía expresar sus necesidades. Se guardaba sus sentimientos para sí misma, creyendo que Marcelo debía realizarlos por sí solo. Esto creaba un abismo invisible entre los dos, un espacio donde las palabras no dichas y las expectativas no cumplidas se acumulaban como sombras. También estaba la cuestión del tiempo. Marcelo estaba a menudo absorbido por los plazos, las reuniones y los viajes de negocios. Él veía estas ausencias como un mal necesario, pero para Clara, cada ir y venir era una prueba más de que el trabajo siempre estaba por encima de ella. Marcelo no lo veía así. Él creía que estaba construyendo un futuro, que sus largas horas de trabajo eran una inversión en su vida juntos. Nunca imaginó que Clara pudiera pensar de otro modo. Los amigos que compartían también tenían sus opiniones sobre la pareja. Son tan perfectos juntos, decían a menudo, sin darse cuenta de que esas palabras, en lugar de reconfortar, creaban una presión adicional. Clara sonreía amablemente en esos momentos, mientras Marcelo asentía con la cabeza, orgulloso de lo que habían construido. Las noches en el piso eran tranquilas, pero no en el buen sentido. Cenaban juntos, comentaban los asuntos del día, pero faltaba algo. Aquella chispa que antes parecía iluminar su relación ahora estaba oculta bajo capas de rutina y autocomplacencia. Marcelo, con su pragmatismo, veía la situación como un reflejo natural de años de convivencia. Para él, era una etapa normal, casi inevitable. Clara, sin embargo, lo veía como una señal de algo más profundo, un vacío que la asustaba. A pesar de ello, había momentos de esperanza. Algunas noches, Marcelo sorprendía a Clara con una botella del vino que a ella le gustaba, o le proponía ver una película juntos. Pero esos gestos, aunque bien intencionados, parecían superficiales, como si intentaran llenar el silencio sin abordar la verdadera raíz del problema. Una mañana, Clara estaba en el estudio instalado en el segundo dormitorio del piso. Sus manos manchadas de pintura se movían mecánicamente sobre el lienzo, pero su mente estaba muy lejos. Una notificación en su teléfono móvil llamó su atención. Miró la pantalla vacilante y guardó el aparato con un suspiro. Había algo en el mensaje que parecía despertar en ella una mezcla de curiosidad y culpa. Mientras tanto, Marcelo terminaba otra reunión virtual en su despacho improvisado en un rincón de la sala. Miró el reloj y recordó que Clara había mencionado una exposición en una galería local esa tarde. Pensó en acompañarla, pero pronto su atención se vio desviada por otra llamada de trabajo. La idea de acompañarla quedó aparcada, como tantas otras veces. A lo largo del día, las vidas de Marcelo y Clara discurren paralelas, como dos vías de tren que nunca se cruzan. Ambos estaban atrapados en sus propias burbujas, incapaces de alcanzar al otro. Y, sin embargo, algo estaba a punto de cambiar, algo que haría imposible ignorar la distancia que los separaba. Aún no lo sabían, pero la calma que envolvía sus vidas estaba a punto de romperse irrevocablemente. Marcelo notó que algo era diferente aquella mañana de viernes. Clara parecía inquieta, se movía por el piso con una energía inusitada, pero había tensión en sus gestos. Evitaba sus ojos, como si cargar con el peso de un secreto fuera algo que no pudiera ocultar del todo. Quiso preguntar, pero se lo pensó mejor. Clara tenía sus días de introspección, sobre todo cuando estaba inmersa en algún nuevo proyecto artístico. Atribuyó su cambio de humor a eso y lo dejó pasar.
Mientras Clara se apresuraba a terminar su café, Marcelo la observaba con disimulada atención. Había algo casi imperceptible en su actitud, un nerviosismo que él no podía definir. Mencionó que tenía que organizar una exposición más tarde y que quizá iba a pasarse por el estudio de una amiga para pedirle prestadas algunas piezas. No era extraño, pero sí el tono de su voz. Sonaba mecánico, como si estuviera memorizando una explicación en lugar de contarle simplemente los planes del día. Marcelo asintió, fingiendo no notar nada fuera de lo normal, pero su mente estaba inquieta. Clara se marchó antes de que Marcelo hubiera terminado su café. Se quedó unos minutos en la cocina, sintiendo el silencio que ella había dejado. Algo en su interior empezó a pesarle. Era como si una sombra hubiera entrado en el espacio que Clara ocupaba, un vacío de incertidumbre. Marcelo trató de ignorar esa sensación. Nunca había sido un hombre dado a la sospecha, prefería confiar en su lógica y en la estabilidad de la relación. Pero aquel día, algo no cuadraba. En la oficina, Marcelo se sumergió en informes y reuniones como de costumbre. Sin embargo, su mente volvía constantemente a la imagen de Clara saliendo de casa con tanta prisa. Intentó convencerse de que no pasaba nada, de que tal vez solo estaba proyectando inseguridades que no tenían fundamento. Pero a lo largo del día, flashes de pequeños momentos volvían a su memoria. Aquellas noches en las que Clara parecía distante, las veces que salía a quedar con amigos, sin mucho entusiasmo por invitarle, los mensajes en su móvil que la hacían sonreír sola. Hasta entonces, él había descartado todo esto como una coincidencia o parte de su libre personalidad. Ahora, cada detalle parecía formar un patrón. Cuando Marcelo llegó a casa aquella noche, encontró el piso vacío. Clara había dejado un mensaje diciendo que estaría ocupada hasta tarde en la galería. Sintió una punzada de incomodidad al leerlo, pero volvió a reprimirla. Decidió aprovechar la noche para relajarse. Preparó una comida sencilla, abrió una botella de vino y puso un documental. Pero nada parecía suficiente para disipar la inquietud que crecía en su interior. Entonces algo le llamó la atención. El móvil de Clara estaba en la encimera de la cocina. No era habitual que saliera sin su teléfono, ya que siempre estaba conectada, sobre todo por las redes sociales que utilizaba para promocionar su trabajo. Marcelo lo cogió vacilante. Sabía que invadir la intimidad de Clara sería cruzar una línea que tal vez no podría deshacer. Pero, al mismo tiempo, sintió que era su única oportunidad de entender lo que estaba pasando. La pantalla estaba bloqueada. Respiró hondo, casi aliviado por no tener que tomar una decisión tan difícil. Pero al volver a dejar el móvil sobre el mostrador, notó una notificación en la pantalla, un mensaje. Nos vemos en el mismo sitio de siempre. No puedo esperar. El nombre del remitente era una simple D, algo en lo que nunca se había fijado en los contactos de Clara. El mensaje fue como un golpe. Marcelo sintió que el corazón se le aceleraba, pero no de rabia, todavía no. Era confusión, incredulidad. Intentó justificarlo. Tal vez se trataba de un amigo íntimo, alguien con quien estaba organizando algo para la exposición. Pero la frase sonaba demasiado íntima, demasiado personal. Apartó el pensamiento e intentó centrarse en el documental, pero ahora las palabras en la pantalla no parecían tener sentido. Lo único que oía era la voz de su propia mente repitiendo el mensaje: nos vemos en el mismo sitio de siempre. Al día siguiente, Clara estaba en casa cuando Marcelo se despertó. Estaba en su estudio, mezclando pinturas en un silencio casi hipnotizador. Él la observó durante unos minutos sin que ella se diera cuenta, tratando de encontrar alguna señal, alguna pista que confirmara o disipara sus dudas. Pero Clara parecía la misma de siempre, al menos en apariencia. Durante el café, Marcelo le hizo preguntas sencillas sobre la exposición y sobre cómo había pasado el día anterior. Clara respondió con la misma naturalidad de siempre, pero algo en sus respuestas parecía calculado. No se enfrentó a ella. Todavía no. Decidió que necesitaba algo más que un mensaje ambiguo para sacar conclusiones. En los días siguientes, Marcelo empezó a fijarse en más detalles. Clara recibía mensajes con frecuencia, pero parecía más cuidadosa a la hora de responder, y a menudo salía de la habitación para atender las llamadas. Ella salía más de lo habitual, siempre con explicaciones plausibles,
pero la frecuencia de estas salidas era algo que él no podía ignorar. Poco a poco, Marcelo empezó a preguntarse si realmente conocía a la mujer con la que había pasado tantos años. Fue un miércoles por la noche cuando todo cambió. Marcelo, decidido a encontrar respuestas, le dijo a Clara que tenía una reunión de trabajo a última hora. Sabía que eso le daría la oportunidad de observar lo que ella hacía cuando pensaba que estaba sola. En cuanto Clara salió de casa, él la siguió discretamente. Le sudaban las manos en el volante, el pecho oprimido por la ansiedad de lo que pudiera descubrir. Se sentía culpable por sospechar, pero algo en su interior le decía que necesitaba saberlo. Clara condujo hasta un hotel del centro de la ciudad. Marcelo aparcó a una distancia prudencial y la vio entrar sin vacilar. Permaneció allí largos minutos, debatiéndose entre seguirla o simplemente alejarse. Pero cuando vio a un hombre entrar de la misma manera, algo en su interior se rompió. Salió del coche y entró en el hotel, con el corazón latiéndole como un tambor en los oídos. En el vestíbulo, Marcelo vio a Clara y al hombre entrar juntos en el ascensor. Sintió una oleada de rabia, pero más que eso, un profundo dolor que lo dejó inmóvil. Allí estaba la confirmación que había temido, pero que hasta ahora se había negado a creer. No subió. No se enfrentó a Clara en ese momento. Fue a la recepción y pidió que le entregaran un sobre en su habitación. Dentro estaba la carta de divorcio que ya había preparado, como si inconscientemente supiera que la necesitaría. Al salir del hotel, una mezcla de vacío y determinación se apoderó de él. Sabía que esto era solo el principio de algo mucho más grande. El sonido de la puerta del piso resonó en el silencio. Clara entró, intentando parecer tranquila, pero la tensión de sus hombros la delataba. Llevaba una bolsa que parecía más pesada de lo que debería. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban inquietos, evitando la mirada de Marcelo, que estaba sentado en el sofá, inmóvil, esperando. ¿Qué tal el día?, preguntó él, con voz controlada pero con un tono que transmitía algo diferente, algo que Clara no pudo identificar de inmediato. Fue productivo, respondió ella, apresurándose a guardar su bolso y evitar el contacto visual. Tuve una larga reunión en la galería. Estaba agotada, pero creo que conseguimos organizarlo todo. Marcelo guardó silencio un momento. Se limitó a observar. Había algo en sus ojos que Clara no podía descifrar, algo entre la rabia y la tristeza, como si cargara con un peso que, hasta entonces, nunca había mostrado. Cuando por fin levantó la vista, se encontró con su mirada firme. ¿Puedes sentarte un momento? La frase era sencilla, pero el tono tenía un peso que la hizo detenerse. Clara vaciló, pero asintió y se sentó en el sillón junto a él. Su mente empezó a dar vueltas. ¿Lo sabía él? ¿Qué sabía? Hoy he recibido una información, empezó él, apoyando los codos en las rodillas y mirando al suelo, como si elegir las palabras fuera un proceso doloroso. Algo a lo que nunca imaginé que tendría que enfrentarme. Clara sintió que se le estrujaba el corazón. Intentó controlar la respiración, pero la sensación de que el suelo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies se apoderó de ella por completo. Aún así, mantuvo la postura. ¿Información? ¿Qué tipo de información?, preguntó intentando parecer inocente, pero su voz delataba un temblor casi imperceptible. Marcelo levantó la vista y miró fijamente a Clara. ¿Crees que estoy ciego? ¿Que no me he dado cuenta de los cambios? Las constantes salidas, las excusas que, en el fondo, no tenían sentido. No sé de qué estás hablando, respondió Clara, con la voz un poco más alta pero temblorosa. Te estás imaginando cosas. Marcelo se rió, pero no era una risa de humor. Era amarga, casi incrédula. Imaginando cosas, repitió, sacudiendo la cabeza. Se levantó, se acercó a la mesa y cogió un sobre que había allí, cuidadosamente doblado. Lo sostuvo un momento antes de tirarlo sobre la mesita. Quería creerlo. Que todo eran imaginaciones mías. Que veía cosas que no existían. Clara miró el sobre como si fuera un arma. ¿Qué es esto? Ábrelo, dijo él, cruzándose de brazos. Su voz era ahora firme, casi fría. Creo que ya sabes lo que vas a encontrar. Clara dudó antes de coger el sobre.
le temblaban las manos al desplegar los papeles. Cuando vio las fotos, su rostro palideció. Las imágenes eran claras, ella y otro hombre entrando en el hotel, sonrisas y miradas que no podían explicarse como inocentes. Marcelo, puedo explicártelo, empezó a decir con voz desesperada, pero él levantó una mano para interrumpirla. ¿Explicar qué? ¿Qué fue un error? ¿Qué solo pasó una vez? ¿O qué me sigues queriendo y no significa nada? ¿Qué excusa prefabricada has elegido, Clara? Ella empezó a llorar, pero las lágrimas no parecían conmover a Marcelo. Se quedó quieto, mirándola con una mezcla de dolor y frialdad. Sé que fallé, dijo ella entre sollozos. Sé que te hice daño. Pero te juro que nunca quise llegar a esto. Estaba confundida. Asfixiada. Asfixiada, repitió Marcelo, como si la palabra le supiera amarga. ¿Pensaste que la solución a tu asfixia era hacer trampas? ¿Es así como elegiste afrontarlo? Clara intentó cogerle la mano, pero Marcelo la apartó. Escúchame, por favor, le suplicó. Sé que he cometido un terrible error, pero, hay algo más. Hay algo que tienes que saber. Marcelo entrecerró los ojos. ¿Más? Como si no fuera suficiente. Clara respiró hondo, luchando por recomponerse. Se trata de él. Sobre el hombre que viste conmigo. ¿Qué pasa con él?, preguntó Marcelo, con el tono seco. Él no es alguien que conocí por casualidad, dijo ella, encarándose por fin a Marcelo, a pesar de que era lo más difícil que había hecho nunca. Él es parte de mi pasado. Un pasado que nunca tuve el valor de contarte. Marcelo permaneció en silencio, esperando a que ella continuara. Clara tragó saliva antes de continuar. Antes de conocernos, tuve una relación con él. Una relación que terminó abruptamente porque me engañó, porque me hizo daño. Cuando tú llegaste a mi vida, pensé que lo había superado. Pero hace meses, reapareció. Vino a verme. Dijo que había cambiado, que quería verme. Al principio, me resistí. Me dije que no había razón para volver a ese pasado. Pero lo hiciste, interrumpió Marcelo, con la voz más fría que nunca. Sí, admitió Clara, las lágrimas ahora fluían libremente. Fui débil. Él me manipuló, me convenció de que me necesitaba, de que había cambiado. Y al principio le creí. Pero luego me di cuenta de que volvía a cometer el mismo error, que tiraba por la borda todo lo que habíamos construido. Por eso rompí con él. Por eso no quise verle más. Marcelo se pasó las manos por la cara, intentando procesarlo todo. ¿Y pensaste que ocultármelo era la mejor solución? Tenía miedo de perderte, dijo, con la voz quebrada. Sabía que lo que había hecho era imperdonable. Pero aún te quiero, Marcelo. Siempre te he querido. Él se rió, pero esta vez había dolor en su risa. ¿Amor? ¿Eso es amor para ti, Clara? Porque para mí, el amor es respeto. El amor es lealtad. Y tú has destruido todo eso. Clara intentó acercarse, pero Marcelo dio un paso atrás. Necesito tiempo, dijo, con la voz llena de cansancio. No sé si puedo mirarte y no ver esto. No ver lo que has hecho. Clara cayó de rodillas, llorando, pero Marcelo salió de la habitación sin mirar atrás. Sabía que, pasara lo que pasara, su relación nunca volvería a ser la misma. Marcelo no volvió a casa aquella noche. Después de salir, condujo sin rumbo, el sonido del motor llenando el vacío que se había instalado en su interior. Las calles desiertas parecían reflejar su propia soledad. Finalmente, aparcó frente a un aparcamiento tranquilo y apagó el coche. El silencio lo envolvió, pesado pero reconfortante. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Solo sabía que no podía enfrentarse a Clara en aquel momento. Mientras tanto, Clara seguía en el piso. El espacio, que antes había sido un hogar compartido, ahora parecía una prisión. Se paseaba de un lado a otro, incapaz de sentarse o descansar. El corazón le oprimía y su mente repetía cada palabra de Marcelo. El peso de sus decisiones parecía abrumador. Sabía que lo había arriesgado todo y, en el proceso,
había perdido la confianza del único hombre al que había amado de verdad. En el aparcamiento, Marcelo salió por fin del coche. Caminó sin rumbo, tratando de organizar sus pensamientos. Todo le parecía un torbellino. La imagen de Clara, arrodillada en el suelo, seguía viva en su mente. Quería odiarla, quería borrar todos los años que habían vivido juntos, pero no podía. El amor, aunque herido, seguía ahí. El amor, aunque herido, seguía ahí, haciéndolo todo aún más doloroso. Su teléfono vibró en su bolsillo. Dudó antes de cogerlo, sabiendo que sería Clara. La pantalla confirmó su presentimiento, varias llamadas perdidas y mensajes. Abrió uno de ellos, pero no pudo pasar de la primera línea. Por favor, ven a casa. Necesito hablar contigo. Colgó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo, decidido a distanciarse, al menos por esa noche. Mientras paseaba por el parque, encontró un banco y se sentó. La fresca brisa mañanera le trajo un poco de claridad. Empezó a recordar los primeros años de su relación con Clara, las promesas hechas, los momentos de felicidad que ahora parecían tan lejanos. Se preguntó en qué momento todo había empezado a desmoronarse. No había respuestas claras, solo un vacío creciente. A la mañana siguiente, Marcelo decidió que necesitaba respuestas, pero no las de Clara. Necesitaba entender al hombre que formaba parte de esta traición. No se trataba solo de lo que pasó, sino de por qué. Sabía que enfrentarse a Clara no le daría las explicaciones que buscaba. Cogió el teléfono y empezó a escribir un mensaje a un detective privado que conocía de un antiguo caso del trabajo. Necesitaba información sobre el hombre con el que Clara le había engañado. Pensó que era la única manera de empezar a encajar las piezas que faltaban. Clara, por su parte, estaba destrozada. Se pasó la mañana sentada en el sofá, sin mirar nada. No sabía si Marcelo volvería o si alguna vez sería capaz de perdonarla. Cada minuto sin respuesta le parecía una eternidad. Intentó llamar de nuevo, pero su teléfono estaba apagado. Sintió una punzada de desesperación. Marcelo había sido su ancla y ahora se sentía a la deriva. Esa misma tarde, Marcelo recibió una respuesta del detective. El hombre había accedido a ayudarle y prometía información en unos días. Mientras esperaba, Marcelo se sumergió en su trabajo, intentando apartar los pensamientos que le atormentaban. Pero las horas pasaban lentamente, y cada silencio parecía hacerse eco del dolor de su descubrimiento. 2 días después, Marcelo recibió un informe detallado del detective. Lo leyó con atención, cada línea le producía una mezcla de rabia y desconcierto. El hombre, llamado Daniel, no era solo una figura del pasado de Clara. Tenía una oscura reputación, con historias de manipulación y traición que se remontaban mucho antes de Clara. Marcelo sintió que le hervía la sangre al leer sobre las prácticas de Daniel, que incluían el uso de mujeres emocionalmente vulnerables para su propio beneficio. No era solo una traición. Era un patrón. Marcelo decidió que tenía que enfrentarse a Daniel. No por Clara, sino por sí mismo. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que se había infiltrado en su vida y había destruido lo que él consideraba sagrado. Averiguó la dirección de Daniel a través del detective y condujo hasta allí aquella tarde. Era un piso elegante pero impersonal, reflejo de la vida calculadora de su ocupante. Cuando Daniel abrió la puerta, se sorprendió al ver a Marcelo allí. Mantuvo la compostura, pero había un brillo de curiosidad en sus ojos, como si estuviera analizando a Marcelo, intentando predecir sus próximos movimientos. ¿Podemos hablar?, preguntó Marcelo, con voz firme pero controlada. Daniel dudó un momento antes de ceder. Por supuesto. Por supuesto. Imagino que tienes muchas preguntas. Marcelo entró, observando el espacio a su alrededor. Todo parecía cuidadosamente dispuesto, pero carente de alma. Se sentó en la silla que le indicó Daniel, rechazando el ofrecimiento de una copa. Ya sabes por qué estoy aquí, empezó Marcelo, cruzándose de brazos. Quiero entenderlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué volviste a acercarte a ella? Daniel sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. ¿Quieres la verdad? Porque pude. Porque ella me dejó. Marcelo sintió que su ira aumentaba,
pero se obligó a mantener la calma. ¿Todo esto es para ti? ¿Un juego? Yo no diría un juego, dijo Daniel, inclinándose hacia adelante. Yo diría, oportunidad. Clara siempre ha tenido esa necesidad de ser vista, de ser deseada. Yo solo, la aproveché. Marcelo apretó los puños, pero no respondió de inmediato. Sabía que Daniel quería una reacción, quería verlo perder el control. Crees que entiendes a Clara, pero no es así, continuó Daniel, con un tono casi condescendiente. Es complicada. La retuviste durante tanto tiempo que olvidó quién era. Yo solo se lo recordé. Marcelo se levantó, mirando fijamente a Daniel. Puedes pensar que entiendes a la gente, que puedes manipularla, pero eso no te hace fuerte. Te hace pequeño. Y no voy a permitir que sigas destruyendo vidas. Daniel se rió, pero ahora había algo incierto en su mirada. Buena suerte con eso, dijo, mientras Marcelo se daba la vuelta para marcharse. Pero recuerda, Clara vino a mí. No al revés. Marcelo salió del piso sintiéndose más ligero, pero también más decidido. Sabía que su relación con Clara estaba en ruinas, pero esta conversación le había dado algo que no esperaba, claridad. No podía controlar sus acciones ni las de Daniel, pero sí podía decidir cómo reaccionar y cómo seguir adelante. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Clara sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos por el llanto. Se levantó al verle, pero él levantó una mano, indicándole que tenía que hablar primero. Fui a hablar con él, dijo Marcelo, con voz firme. Necesitaba entender lo que había pasado. Y ahora lo entiendo. No se trata solo de nosotros. Se trata de decisiones que tomaste y que no puedo cambiar. Clara intentó acercarse, pero Marcelo dio un paso atrás. Necesito tiempo, dijo. Tal vez mucho tiempo. Pero lo que sé ahora es que, independientemente de a dónde nos lleve esto, no dejaré que esta traición me defina. Clara empezó a llorar, pero sabía que no tenía más palabras para convencerle. Se limitó a sentir, aceptando que Marcelo necesitaba el espacio que ella nunca le había dado. Marcelo se fue a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Por primera vez en días, sintió que podía respirar. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que el siguiente paso sería suyo y solo suyo. En los días siguientes, Marcelo se sumió en una rutina silenciosa y fría. Pasaba más tiempo fuera de casa, en el trabajo o deambulando por lugares donde podía encontrar un momento de paz. Su mundo parecía suspendido, como si esperara que algo cambiara por sí solo, aunque sabía que esa transformación dependía solo de él. Pero, ¿cómo tomar una decisión definitiva cuando el corazón y la razón están constantemente en guerra? Clara permaneció en el piso, el espacio le parecía ahora demasiado grande y vacío para soportarlo sola. Intentó encontrar algún tipo de redención en pequeños gestos, preparó cenas, dejó pequeñas notas en el escritorio de Marcelo, tratando de decir lo que no tenía el valor de decir en voz alta. Sin embargo, cada intento se topaba con un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra. Marcelo leyó las notas, pero no supo qué hacer con ellas. No era insensible al pesar de Clara, pero tampoco sabía si podía creer en su sinceridad. Cada línea que leía parecía llevar el peso de la traición, como si cada palabra estuviera manchada por lo que ella había hecho. A veces pensaba en contestar, pero los bolígrafos y los papeles siempre acababan en el cajón sin tocar. Una noche, al llegar a casa, encontró a Clara sentada en el sofá, mirando hacia la ventana con expresión distante. Cuando se dio cuenta de que él estaba allí, se levantó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. ¿Podemos hablar?, le preguntó en voz baja y cautelosa, como quien pisa sobre hielo fino. Marcelo dudó, pero asintió. Sabía que no podía evitarla para siempre. Se sentaron en lados opuestos de la habitación, y la mesa de centro que los separaba parecía más una barrera que un mueble. Sé que no tengo derecho a pedir nada, empezó Clara, con los ojos llorosos. Pero necesito saber, ¿hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? Marcelo respiró hondo, el peso de la pregunta cayendo sobre él. No lo sé, Clara, respondió con sinceridad. Pienso en ello todos los días. Intento entender qué nos ha traído hasta aquí. Intento imaginar un futuro en el que esto no nos destruya,
pero es difícil. Muy difícil. Haría cualquier cosa, dijo ella, juntando las manos como si intentara que no le temblaran. Sé que cometí un error. Sé que te hice daño de una forma que quizá nunca pueda reparar. Pero te sigo queriendo. Eso nunca ha cambiado. Marcelo rió suavemente, pero no había humor en aquel sonido. ¿Amor, Clara? ¿Llamas a eso amor? Porque para mí, el amor no incluye secretos, mentiras, traición. ¿Cómo esperas que crea lo que dices ahora? Clara bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran libremente. No espero que me perdones de inmediato. Pero quiero luchar por nosotros. Quiero demostrar que aún tenemos algo por lo que merece la pena luchar. No sé si podré, respondió Marcelo, con la voz pesada. La verdad es que, cada vez que te miro, recuerdo lo que pasó. Lo que hiciste. Y me corroe por dentro. El silencio que siguió fue casi insoportable. Clara intentaba secarse las lágrimas, pero no parecía que fueran a detenerse pronto. Marcelo, por su parte, parecía atrapado en un dilema que no tenía solución. Quería creer que era posible reconstruir algo, pero el dolor seguía siendo demasiado fuerte. Pasaron los días y Marcelo empezó a darse cuenta de que, aunque estaba emocionalmente distanciado de Clara, seguía profundamente unido a ella. Pequeños detalles de la rutina que antes habían pasado desapercibidos ahora parecían gritar su ausencia emocional. La forma en que le doblaba la ropa y le dejaba su corbata favorita en la cama antes de irse a trabajar, o el modo en que siempre sabía cuando estaba a punto de resfriarse antes incluso de que sintiera los primeros síntomas. Eran recuerdos dolorosos porque, aunque demostraban hasta qué punto Clara seguía formando parte de su vida, también le recordaban hasta qué punto había roto su confianza. Un sábado, Marcelo decidió visitar a un amigo de toda la vida, alguien que siempre le había servido como una especie de consejero informal. Se sentaron en el patio trasero con una cerveza en la mano y el sonido lejano de los niños jugando en la calle. Marcelo les contó todo, desde la traición hasta la conversación con Daniel y la dificultad de tratar ahora con Clara. ¿La quieres?, le preguntó sin rodeo su amigo. Ya no lo sé, respondió Marcelo, mirando al suelo. Quiero decir, creo que todavía la quiero. Pero es como si ese amor estuviera enterrado bajo tanto dolor y desconfianza que no puedo alcanzarlo. Amar a alguien no significa ignorar lo que ha hecho, dijo su amigo, dando un sorbo a su cerveza. Pero tampoco significa rendirse al primer obstáculo. Lo que importa es lo que tú quieres. Si quieres intentar superarlo o si crees que ya no merece la pena. Marcelo permaneció en silencio, dejando que las palabras resonaran en su mente. Sabía que la decisión tenía que salir de él, pero aún no sabía cómo encontraría la claridad para tomarla. Esa misma noche, de camino a casa, Marcelo encontró a Clara en la cocina. Estaba terminando de preparar la cena, pero se detuvo al verlo entrar. Había algo en sus ojos que parecía diferente. Tal vez fuera cansancio, tal vez una especie de resignación. No espero que confíes en mí pronto, dijo rompiendo el silencio. Pero espero que algún día seas capaz de recordarme sin sentir rabia. Sin sentir dolor. Yo también quiero eso, contestó Marcelo, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad de sus palabras. Pero no sé cómo lo conseguiremos. Clara asintió, esbozando una pequeña sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sé que necesitas tiempo. Y estoy dispuesta a esperar. Porque, a pesar de todo, eres el amor de mi vida. Y no voy a renunciar a lo nuestro sin luchar. Mientras hablaba, Marcelo sintió que algo se agitaba en su interior. No era el perdón, todavía no. Pero tal vez era un hilo de esperanza, una posibilidad de que, con el tiempo, podrían encontrar un camino a seguir. No sabía si sería suficiente, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía un comienzo. El tiempo pasó, pero no como Clara esperaba. Marcelo había decidido irse de casa, necesitaba espacio para reconstruir sus propias certezas lejos del peso de las paredes que ahora le parecían asfixiantes. Encontró un pequeño piso provisional, un lugar sencillo donde reencontrarse consigo mismo y quizás encontrar algo de paz. Clara se quedó sola en el piso que una vez compartieron, y el silencio se convirtió en un recordatorio constante de las decisiones que había tomado.
Cada rincón parecía llevar recuerdos de tiempos felices y de la lenta desintegración que culminó en la traición. Intentaba llenar sus días de trabajo, lanzándose de cabeza a nuevos proyectos artísticos, pero nada parecía aliviar la sensación de vacío. Marcelo, en cambio, estaba decidido a empezar de nuevo. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, pero también sabía que cargar con el dolor no le llevaría a ninguna parte. Empezó a asistir a un grupo de apoyo, algo que nunca imaginó que haría, donde conoció a personas que, como él, intentaban afrontar la pérdida, la traición y los nuevos comienzos. Allí conoció a Gabriela, una psicóloga que coordinaba el grupo. Tenía un trato acogedor pero directo y, por primera vez en meses, Marcelo sintió que podía hablar sin sentirse juzgado. Gabriela no solo sabía escuchar, sino también retarle a mirar en su interior. ¿Qué quieres realmente, Marcelo?, le preguntó en una de las sesiones. ¿Quieres justicia? ¿Quieres venganza? ¿O quieres encontrar la manera de seguir adelante? La pregunta permaneció en su cabeza durante días. Se dio cuenta de que la respuesta no era tan sencilla como le hubiera gustado. No quería venganza, ya no. Pero tampoco sabía si podría perdonar a Clara por completo. Lo que sí sabía con certeza era que tenía que permitirse vivir de nuevo. Mientras tanto, Clara se enfrentaba con crudeza a las consecuencias de sus propios errores. Su trabajo, antaño fuente de satisfacción, parecía ahora una distracción insuficiente. De vez en cuando intentaba ponerse en contacto con Marcelo, enviándole mensajes que rara vez respondía. Cada breve respuesta era un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de hasta qué punto se había alejado. Un día, Clara decidió que tenía que hacer algo más. Pidió cita con un terapeuta, queriendo entender por qué se había permitido llegar al punto de destruir algo tan preciado. Durante las sesiones, Clara empezó a revisar su pasado, sus miedos e inseguridades, que a menudo la habían llevado a buscar validación de formas perjudiciales. Creía que buscaba algo fuera de mí, admitió en una sesión. Pero ahora me doy cuenta de que era un vacío dentro de mí que no sabía cómo llenar. Mientras ambos seguían caminos separados, el destino parecía tener otros planes. Meses después, Marcelo y Clara se encontraron por casualidad en una librería. Él miraba distraído un libro cuando oyó la voz de ella. ¿Marcelo? Se giró lentamente, sorprendido de verla allí. Clara parecía diferente. Había algo en su postura, en la forma en que le miraba, que transmitía una serenidad que él no reconocía. No intentó tocarle, no se acercó a él con ansiedad. Se limitó a sonreír suavemente, como si aceptara el momento tal y como era. Hola, Clara, respondió él, vacilante. Yo, no quiero molestarte, dijo ella, con voz tranquila. Solo quería decirte que me alegro de verte bien. Marcelo asintió, sin saber qué decir. Se quedaron en silencio unos segundos antes de que Clara continuara. He cometido muchos errores. Pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser alguien mejor. No por ti, no por nosotros, sino por mí misma. Estas palabras cogieron a Marcelo por sorpresa. Se dio cuenta de que, por primera vez, Clara no intentaba recuperar lo que había perdido. Simplemente aceptaba las consecuencias de sus decisiones. No sabía cómo se sentía al respecto, pero de algún modo le conmovió. Espero que encuentres lo que buscas, Clara, dijo por fin, y las palabras sonaron más sinceras de lo que había esperado. Clara sonrió de nuevo, una sonrisa triste pero genuina. Gracias, dijo antes de marcharse, dejando a Marcelo solo con sus pensamientos. Durante los meses siguientes, Marcelo siguió encontrando el equilibrio en su nueva vida. Gabriela se convirtió en una presencia constante, no solo como consejera, sino como amiga y, con el tiempo, algo más. Empezaron a pasar más tiempo juntos, y Marcelo descubrió una ligereza al estar con ella que no había sentido en mucho tiempo. Gabriela no intentó sustituir lo que había perdido, sino que le ayudó a darse cuenta de que el futuro aún tenía mucho que ofrecerle. Clara, por su parte, empezó a canalizar sus emociones en su arte. Sus nuevas piezas, profundamente introspectivas, llamaron la atención de grandes galerías, y empezó a ganar reconocimiento por su capacidad de transformar el dolor en belleza. Aunque la soledad seguía acompañándola, aprendió a vivir con ella, utilizándola como herramienta para crecer. El destino, sin embargo,
le reservó un último momento de redención. Años más tarde, Marcelo recibió de Clara una invitación a una exposición, enviada con una sencilla carta: quiero que veas en lo que me he convertido, gracias a lo que he aprendido. Dudó, pero decidió ir. Cuando entró en la galería, le recibió una serie de obras que contaban una historia, la suya. Cada pieza representaba un capítulo de su relación, desde los momentos de felicidad hasta el dolor de la traición y, finalmente, un nuevo comienzo. Marcelo se sintió conmovido, no por el dolor que representaban las piezas, sino por la honestidad con la que Clara había transformado el sufrimiento en algo significativo. Al final de la exposición, Clara se le acercó. «Gracias por venir», le dijo, con una sinceridad en la voz que él nunca había oído antes. Marcelo sonrió ligeramente. «¿Has encontrado lo que buscabas, Clara?». Ella se lo pensó un momento antes de contestar. «Creo que sí. Y espero que tú también». Marcelo asintió. «Sí, lo encontré». Allí se despidieron, sin promesas, sin expectativas, pero con la paz que ambos buscaban desde hacía tanto tiempo. Marcelo volvió a su vida con Gabriela, ahora más seguro de sí mismo y de su futuro. Clara continuó su viaje, encontrando un propósito en su arte y en su capacidad para enfrentarse a sus propios demonios. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo las elecciones dan forma a nuestras vidas, para bien o para mal, y de cómo se puede crecer a partir de las experiencias más dolorosas. Háganos saber en los comentarios qué le ha parecido este viaje y comparta su opinión sobre los personajes y sus decisiones. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Recuerda, aquí creemos que la lealtad es la base de cualquier relación, y la traición nunca es el camino. Hasta la próxima.